El día de hoy iré a tomar unas fotos, no muy lejos de aquí, es a 1 hora en camión y tren. Y pues me di a la tarea de grabar todo mi recorrido y explicarles un poco de cómo funciona el transporte público en Melbourne. Primero que nada debes de tener tu tarjetita como la que usamos en México, pero esta es multiusos. Esta sirve para todo, para el tren, para el tram y para el autobús. El costo del viaje es de $4,60 por transporte. Sí es algo caro. El transporte tiene sus horarios establecidos, por lo cual sí debes de ser muy puntual. Normalmente Google Maps te dice exactamente a qué hora van a llegar los trenes, los autobuses y los trams. Aquí como en México debes de dejar salir antes de entrar. Ya me andaba apresurando yo, pero bueno, se resolvió. Y después tienes que dar clic en esas pantallitas con tu tarjetita y ya una vez que pasas, pues ya pasas. Normalmente nadie inspecciona este tipo de cosas, por lo que es muy de tu parte si lo quieres hacer o no. Hay inspectores que están encubiertos y que pueden multarte. Las multas van desde $200. Entonces sí hay que tener mucho cuidado porque hay gente que se lo salta, hay gente que no. Es muy aleatorio todo este asunto en las dos partes, tanto en la parte del público con la parte de los inspectores. Lo más interesante es que te dejan subir a los trams, que son los trenecitos chiquitos, y a los autobuses con tu bici o con tu scooter, pero la bici debe de ser portable, debe ser de esas que se doblan. De otro modo no puedes subir con una bici completa. La única manera que puedes subir con una bici completa es a los trenes, que son los trenes grandes. Es en los únicos lugares en donde puedes acceder a ellos. De otra forma necesitas una bici plegable o un scooter. Y ahora, por andar grabando mi video, me bajé una estación antes. Pero no estuvo tan grave, está muy cerca de la estación. Entonces, no hay problema. Ya estoy aquí. Ahí está la estación. Pero ya vamos a llegar. Hay veces en que la estación no hay ni un alma y no hay ni a quien preguntar información y no sabes si está en función o no el tren. Entonces hay casillas como esta donde revisas si realmente está en servicio el tren o no. Cabe destacar que casi no se usa el transporte público aquí en Australia debido a que no hay tanta población. Siempre encuentro lugares la mayor parte del tiempo, inclusive en hora pico. Entonces nunca es problema para mí estar sentado, tanto en el tram, en el tren o en el autobús. Es muy rara la vez en el que no encuentro lugar, pero muy rara vez y solo en el tram y en la zona céntrica de la ciudad de Melbourne. Ya se me andaba pasando decirles que aquí entre los trenes te puedes pasar entre un vagón y otro, aunque vaya en marcha, entonces no hay problema. Si no estás cómodo en algún lugar, puedes ir al siguiente vagón y así. Entonces este es otro curioso dato de los trenes. Y pues nada, pues ya saben que en cada transporte público hay un personaje. Y pues hoy me encontré uno. En México encontramos más, pero aquí hay más como de estos, ¿no? Y con esto concluyo mi video. Les dejo algo de lo que sucedió en la fiesta. Igual si quieren saber más de qué es lo que sucede aquí en Melbourne, porque como se pueden dar cuenta es muy diverso. Y pues nada, déjenme sus comentarios, déjenme sus dudas, preguntas y cualquier tema relacionado. Y nos vemos en la próxima.